La lluvia repiquetea sobre la tierra, mientras una línea de pies descalzos se mueven, por no decir que se arrastran, cansados, entre distintos edificios de piedra desnuda y metal. Un disparo suena, un cuerpo sin nombre, tan solo diferenciado por un número en su muñeca, cae, y la lluvia salpica barro y sangre sobre los pantalones a rayas de la triste procesión. Los pasos se aceleran, no tirados por cadenas, sino por las invisibles correas del terror. El campo de trabajos forzados y exterminio de Dachau ve un nuevo día. Originalmente concebido como una prisión para presos políticos alemanes que pretendía albergar a los revolucionarios de la causa comunista, el campo de Dachau se convirtió en 1933 en el siniestro parque de juegos y experimentación de Heinrich Himmler. El líder de las SS se hizo cargo del campo de trabajos forzados y poco a poco lo convirtió en uno de los centros de exterminio de judíos y comunistas más grandes de Europa. ¿Quieres saber más sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de exterminación de Dachau? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos las brutales rutinas que los nazis imponían a las personas que consideraban distintas de su ideal del hombre ario. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania y utilizó su poder para comenzar a moldear a la nación germana según su propia visión. Entre los primeros pasos que dio el nazismo, uno cambiaría el destino de la humanidad desde muy temprano. Estamos hablando de la inauguración del campo de trabajos de Dachau, el cual originalmente fue creado con la idea de albergar prisioneros políticos alemanes, principalmente aquellos vinculados a la ideología comunista. Sin embargo, el campo fue entregado a Heinrich Himmler, líder de las SS, quien estableció en el mismo los barracones y el campo de entrenamiento de dicha fuerza, además de que comenzó a utilizar el complejo como centro de ejecución de enemigos políticos. En muy poco tiempo, Dachau se convirtió en un signo de terror de la Alemania nazi. Miles de judíos, rumanos y comunistas eran enviados allí para fabricar municiones para el ejército de Hitler. También se convirtió en la principal prisión para alemanes intelectuales, artistas y otras personas que el régimen consideraba peligrosas a su ideología. Tanto fue así que los niños germanos crearon un canto que decía: «Por favor, Dios, hazme tonto, por favor, para que no me envíen a Dachau». El complejo, diseñado por el comandante Theodor Eicke, estaba compuesto por un edificio central que funcionaba como las oficinas de los altos mandos y supervisores, los barracones y el campo de entrenamiento de las SS, además de las fábricas de munición donde trabajaban los presos. También existían distintos espacios para castigar a los prisioneros, con métodos de tortura o ejecución que detallaremos más adelante. Finalmente, un enorme crematorio cerraba el destino de las víctimas del implacable régimen. Aunque en los primeros años las leyes civiles rigieron sobre este campo de concentración, los presos en Dachau eran tratados de manera muy violenta. Incluso antes de la llegada masiva de los judíos o de que se aplicara la solución final, los reclusos alemanes que eran ingresados al campo por sospechas de comunismo, traición u oposición al régimen, eran golpeados por los guardias de las SS, en algunos casos hasta morir. Al ser una fábrica de municiones, la producción en Dachau debía ser extrema, y uno de los grandes motivadores para optimizar las labores era el miedo, así que Hitler, como canciller, decidió cambiar la legislación del campo para que los supervisores actuaran como les pareciera más adecuado. De esta manera, las torturas y asesinatos dejaron de verse como crímenes, y los soldados tuvieron vía libre para tratar a los prisioneros con un brutal sadismo. Por ejemplo, los prisioneros que rompieran alguna de las estrictas reglas sobre los horarios que debían cumplir, la cantidad de producción que debían realizar o los lugares por los que podían transitar, serían apaleados. Aquellos que intentaran escapar o incluso conspiraran para planear una fuga, morirían en el lugar, sin derecho a un juicio o defensa. Pero fue en 1940 cuando Dachau se convirtió en uno de los más brutales campos de concentración para judíos. Fue uno de los centros de exterminio más sobrepoblados y siniestros de la Alemania nazi. Aunque el complejo estaba diseñado para contener a 6.000 prisioneros, se exigían sus capacidades para albergar hasta 30.000 personas. Por supuesto, esto fue en detrimento de la paupérrima calidad de vida de las personas que debían trabajar forzadamente en el campo.
A partir de este momento, los castigos se volvieron cotidianos e incluían humillaciones públicas como flagelaciones con látigos o alambres de púa, hasta dejar la espalda de los presos en carne viva. Muchas veces, sin motivo alguno, los oficiales formaban en fila a varias personas y las fusilaban enfrente de las otras personas mientras realizaban sus trabajos, simplemente para recordarles lo que les pasaría si se atrasaban o la productividad bajaba. También se utilizaron las celdas personales, donde algunos presos debían vivir en pequeños recintos, donde entraban solo de pie, sin siquiera poder sentarse, y pasaban días enteros de esa manera hasta que su cuerpo se vencía. Miles de judíos murieron de desnutrición, fallos cardíacos debido al esfuerzo y enfermedades contraídas por las pobres condiciones de higiene en las que vivían. Durante la Operación Barbarroja, unos 4.000 prisioneros de guerra fueron enviados a Dachau y sistemáticamente asesinados. Para el año 44, Dachau era más que nada un centro de exterminio. Quien fuera enviado allí no sobreviviría. También se experimentaba sobre la población, principalmente en las mujeres y los niños. Por ejemplo, se sabe que los nazis estaban interesados en la criogenia, la posibilidad de revivir a alguien luego de que muriera por congelamiento. Para probar esto, cientos de judíos eran sumergidos todos los días en tanques llenos de agua helada, donde morían de hipotermia. Cerca del final de la guerra, Dachau recibía cientos de prisioneros todos los días. Las condiciones generales se deterioraron aún más y en unos pocos meses, 15.000 personas llegaron a morir tan solo por las condiciones inhumanas en las que vivían. Con el avance de los aliados por Europa, los fusilamientos aumentaron. Para 1945, con las fuerzas enemigas en las puertas de Berlín, algunos comandantes le sugirieron a Himmler entregar Dachau a los estadounidenses, pero este se negó. Su respuesta fue: no debemos permitir que ni uno de nuestros prisioneros caiga vivo en las manos de nuestros enemigos. Por supuesto, esto estaba relacionado a que Himmler era consciente de que los terribles crímenes que habían cometido traerían terribles juicios tras la guerra. De esta manera se ordenaron las llamadas Marchas de la Muerte, donde los supervisores obligaron a grupos de entre 5.000 y 7.000 prisioneros a marchar desde Dachau hasta Eurasburg, un tramo de más de 60 kilómetros, a pie, completamente malnutridos y agotados. Cientos de judíos murieron en la marcha, mientras que los que se rezagaban eran sistemáticamente asesinados por los guardias. Para cuando los aliados tomaron Dachau, unos 200 prisioneros morían a diario, número que fue disminuyendo con el paso de las semanas, mientras recibían alimentos y mejoraban las condiciones de vida. En un acto que aún se debate si se trató o no de un crimen de guerra, los norteamericanos asesinaron a los guardias que encontraron en Dachau, incluso después de que estos se rindieran, a causa de lo que habían visto allí. Luego de conocer todos los detalles sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de Dachau, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál consideras que fue la práctica más terrible de los nazis dentro de la pesadilla que era vivir en un campo como Dachau? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.